Buenas tardes. Entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Yo espero terminar hoy lo que sería la parte teórica, que serían los protocolos de capa 3, y el día jueves haríamos ejercicios de direccionamiento, de enrutamiento, algunas tablas, y de fragmentación. Déjame que hice lo que olvidé. Ok. Vamos a ver hoy la capa de red. Vamos a terminar con los protocolos de capa de red. Okay. Entonces, bueno, estamos en la capa de red, dijimos que es la responsable de lo que sería la interconexión entre redes, que sería el Internet Networking, la parte de direccionamiento y enrutamiento que ya la vimos. Tenemos el tradicional esquemita, que hemos trabajado en las secciones de la capa de red. Tenemos lo que sería la función, las distintas funciones, vimos lo que tiene que ver con Internet, hablamos del direccionamiento, hablamos del enrutamiento, y hoy vamos a hablar de la fragmentación. La parte de paquetizado está relacionada un poco con el tamaño de la información, de cómo divide el paquete, y eso no es tan relevante, aunque para la parte de fragmentación sí. Eso está relacionado con la tecnología de la red. Distintas tecnologías, distintos tamaños de paquetes. Entonces, y eso se hace estándar. Eso es un estándar. No tiene que ver tanto con lo que al comienzo se pensaba que podía ser un punto mucho más crítico. Entonces, bueno, digamos que la tecnología ha sido más bien estándar. Los tamaños de paquete para las redes más usadas tienen un tamaño definido. Pero bueno, también dependiendo de tecnología podemos reducir o variar el tamaño de los paquetes para hacerlos o más grandes o más pequeños. El protocolo IP, que es el que utiliza la capa 3, tiene este encabezado. Nosotros hasta ahora hemos hablado de las direcciones, hablado del enrutamiento. Cuando hablamos del modelo OSI, no sé qué significa este mensaje, pero bueno. Cuando hablamos del modelo OSI, dijimos que el modelo siempre coloca, cada capa le coloca un encabezado a su información para que la capa destino sepa qué va a hacer con él. En la capa de red, el protocolo que se utiliza es el protocolo IP Internet Protocol. Ha tenido varias versiones. En este momento la más utilizada es la IP versión 4, pero está en proceso de cambio hacia la versión 6, que sería IP versión 6. Nosotros en este curso por ahora vamos a hablar de IP versión 4. Voy a ver si concreto una charla sobre lo que sería IP versión 6, como para darle un más de información. El IP versión 6 no está totalmente implementado. Se supone que todas las máquinas van a ser compatibles con esta versión. Y sí vamos a mencionar tal vez alguna referencia a las diferencias, pero después de que tengamos la charla. Si no tenemos charla, yo les prepararé alguna presentación que les pueda dar para que ustedes lean. La versión 6 surge por cómo funciona la versión 4, para obtener mejoras sobre la versión 4. Entonces vamos a trabajar primero sobre la versión 4. Este encabezado que están viendo, esto tiene 32 bits de lado a lado, quiere decir que son 4 bytes. Y si ustedes cuentan las filas, ok, hasta opciones son 5, digamos las 5 primeras de arriba, las que van desde donde dice versión hasta dirección de destino, son 5 filas. 5 por 4, 20. Son 20 bytes que representan esta información.
ustedes en esta cabecera, en este dibujo que está aquí, el valor entre paréntesis indica cuántos bits ocupa esa información. Es decir, si ustedes ven versión y ven longitud de la cabecera, arriba a la izquierda, en la primera línea, fíjense que dice 4 y 4. Quiere decir que el primer byte que va a recibir siempre es la parte superior del byte, que son los primeros 4 bits, me dicen qué versión es, y lo segundo me dice la longitud. Eso es en hexadecimal. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes realizan un paquete IP, van a encontrar que cada paquete encabeza con un número que es un 45. ¿Por qué es 45? Porque la versión es la 4 y la longitud de la cabecera normalmente es 5. ¿Ok? 5 por 4, 20. 20 bytes. ¿Ok? O sea, lo que les digo, ¿cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene el... No sé qué significa esto. Lo que le va a decir la longitud de cabecera es cuántas filas tiene. Si tiene 5, quiere decir que tiene 5 filas, sería 1, 2, 3, 4, 5. Hasta dirección de destino. Si dijera 6, pues bueno, tendría esto hacia abajo, que es información generalmente de seguridad o de otra cosa que no va en la cabecera, sino que dependiendo de la red yo quiero implementar esas opciones. Después que viene la cabecera, es que vienen los datos, viene el paquete de datos. Es decir, si yo le digo que en una red Ethernet los datos los paquetes son de 1500 bytes, ustedes deben entender que la cabecera más los datos suman 1500. ¿Ok? Aquí tenemos el tipo de servicio. El tipo de servicio está relacionado con la información que transporta los datos del paquete IP. La longitud total es la cabecera más los datos. La identificación, fíjense que tiene 16 bits, es un número que se genera aleatoriamente para cada paquete y que permite identificar una secuencia o identificar ese paquete en particular. Nosotros si trabajamos hay una aplicación que ustedes deben haber usado en el laboratorio, que la vamos a usar de aquí en adelante el resto de su vida, que se llama Wireshark. Es una herramienta que permite ver los paquetes. Si ustedes ven en Wireshark los paquetes de una misma secuencia, él se los numera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si ustedes entran en el paquete a ver el campo, ustedes van a ver que el campo es un campo de 16 bits, es decir, de 2 bytes. Entonces, en realidad, el Wireshark lo que hace es que nos facilita la vida diciendo cuál es la secuencia del campo. ¿Cuál es la secuencia que nosotros, que nos facilita para saber si este es el primer paquete, el segundo, el tercero? Porque si no, tendríamos que leer toda la secuencia, el número, y por la secuencia de los números sabemos el orden. Después aquí tenemos 2 bytes que corresponden a lo que sería la fragmentación. El DF es un bit, o sea, este 1 que está aquí quiere decir que esto es un bit que siempre está en 1. Por lo tanto, no nos vamos a preocupar de él, sino que no está en 1. El DF es un bit que nos sirve para decir si el paquete está fragmentado o no. Perdón, si lo vamos a fragmentar o no. Si está en 0, significa no lo fragmente. Si está en 1, significa que lo fragmente. En 0 no lo fragmente y en 1 que lo fragmente. Que lo pueden fragmentar. Es decir, si yo pongo 0, ¿eso para qué sirve? Si yo tengo que mandar un paquete por una determinada ruta y resulta que esa ruta requiere que yo lo reduzca, entonces, bueno, ese bit debería estar en 1 para saber que lo puedo fragmentar. Si está en 0, eso significa que yo no puedo mandar el paquete por esa ruta que quería, sino tengo que mandarlo por otra. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente yo programé para que no quiero fragmentar el paquete. ¿Okay? Puede haber razones particulares que tienen que ver con el administrador de la red y por lo tanto el paquete yo pudiera querer que no sea fragmentado. En determinada conversación que no se fragmente. El MF
significa que hay más, si hay más fragmentos. Si hay más fragmentos, está en 1. Si no hay, está en 0. ¿Eso qué quiere decir? Si yo mando una secuencia de un mensaje, lo fragmento y mando varios mensajes, bueno, todos los fragmentos tienen MF en 1, excepto el último. ¿Por qué? Porque el último, detrás del último no hay más nada. Por lo tanto, el último paquete debe tener el MF en 0. El offset es un valor que me permite saber, dentro de la secuencia de mensajes que estoy mandando, dónde va ese paquete. Es decir, cuando yo fragmente un mensaje, voy a tener un fragmento 1, un fragmento 2, un fragmento 3, un fragmento 4. Yo los voy a lanzar al internet. Ya hablamos de que eso puede ir por cualquier camino. Por lo tanto, yo los puedo recibir en orden distinto. Entonces, en el destino tengo que organizarlos. Y si tengo que organizarlos, necesito saber cuál es el que va de primero, cuál es el que va de segundo, cuál es el que va de tercero. Y no quiere decir que me lleguen en ese orden. ¿Okay? Porque simplemente yo los mandé por distintos caminos y ellos pueden llegar. Ya sea que lo mande con TCP o que lo mande con UDP. El tiempo de vida es un parámetro que me permite saber cuántos saltos, o sea, va en función de cuántos nodos puedo pasar yo antes de que el paquete sea anulado. Con 8 bits, pues tengo 255 nodos. ¿Eso por qué se coloca? Se coloca porque eventualmente un paquete pudiera no llegar a su destino y entonces se queda dando vueltas por la red. ¿Qué pasa si a todos los que somos usuarios de Internet se nos queda un paquete dando vueltas por la red? Nos tendríamos un tráfico falso y eventualmente podríamos crear congestión de la red falsa. Entonces, el tiempo de vida lo que hace es que cada vez que atraviesa un nodo, él decrementa ese contador. Es decir, le voy a poner 64. Si él hace 64 nodos, pasa por 64 nodos y no ha llegado a su destino, el último, o sea, el que decrementa el contador de 1 a 0, elimina el paquete. Es decir, yo elimino, o sea, yo dejo que el tiempo de vida del paquete, o la cantidad de nodos que puedo atravesar, sea máximo 255. Como dueño de mi red, yo podría inclusive ponerle 4, 5, 3, depende de cómo quiera yo usar la red, de manera de que, por ejemplo, si es una red privada de una empresa que tiene 4 o 5 nodos, pues bueno, yo ya sé que el paquete no tiene que pasar por más. Si se queda dando vueltas en mi red, por cualquier problema, pues bueno, yo puedo ponerle 5 nodos y si no llega al nodo 5, simplemente que lo borre. El protocolo, vamos a hablar de otros protocolos que hay en la capa. Entonces, aquí simplemente es un número que identifica el protocolo que lleva, que está dentro de IP. Es decir, si llevo 0, de repente este es el protocolo, es un mensaje normal, pero hay unos protocolos que vamos a ver después del protocolo IP que prestan servicios a esta misma capa, pero que son protocolos de capa 3. Entonces, bueno, simplemente yo puedo identificar ese protocolo con el número que va en este banco. Después tenemos una suma de comprobación, un checksum de la cabecera. Este checksum de la cabecera es variable. No piensen ustedes que es el mismo que yo mando, es el mismo que llega. ¿Por qué? Porque si yo tengo que fragmentar, pues bueno, la cabecera hay algunos campos que se copian igual y hay otros que no. Entonces tengo que calcular el checksum. Por otro lado, si yo paso nodos, el tiempo de vida también se reduce, porque el nodo decrementa el valor del tiempo de vida, por lo tanto, el checksum se tiene que recalcular. Sin embargo, la dirección de origen y la dirección de destino, que son los campos de más abajo, se mantienen independientemente que yo fragmente o varíe el tiempo de vida. ¿Okay? El checksum es simplemente para verificar que cuando yo recibo un paquete, reviso la cabecera, entonces puedo saber que el paquete la cabecera no fue alterada en ninguna parte, es decir, por lo menos llegó bien, tal como me la mandó el nodo anterior. Por lo tanto, si yo detecto que yo soy el destino del paquete, es seguro que ese paquete era para mí. Si ese número no es igual, pues bueno, ese paquete no es mío, entonces ya yo veré qué hago con el paquete. Si lo reenvío, no lo reenvío, o qué hago con él.
Las siguientes dos láminas simplemente lo que hacen es explican a ver qué es lo que no siguieron bien, pero bueno, les explica un poco cómo funciona la cabecera. ¿Qué es la fragmentación? La fragmentación es simplemente yo tengo una red que tiene un tamaño de paquete y necesito modificarlo cuando lo voy a mandar. ¿Por qué? Porque hay varias razones por las que necesito fragmentar. El hardware en diferentes tecnologías en cada enlace intermedio. Es decir, yo tengo una red Ethernet y lo voy a mandar a través de una red, puede ser una red de anillos, que es marca IBM, que me dio mi fabricante, y esa red tiene paquetes más pequeños. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo puedo tener paquetes en mi red de 1500 bytes, pero bueno, no puedo mandarlos a 1500 bytes, sino tengo que reducir el tamaño del paquete. Otra forma puede ser que necesito memoria. Aquí habla del sistema operativo. Bueno, no necesariamente, recuérdense que cada vez que yo mando un paquete, paso por distintos nodos. Los nodos no tienen que tener los mismos equipamientos en cuanto a memoria, en cuanto a recursos, y eventualmente esos recursos pueden ser menos, y entonces si son menos, pues bueno, necesito que eso lo guarde, entonces para mí puede ser más cómodo que los paquetes sean más pequeños. Puede haber diferencias en los protocolos de enlace, hay los tamaños de paquetes, dependen de eso, y hay un parámetro que ustedes van a conocer de ahora en adelante, que es el MTU, que es el Maximum Transfer Unit. Eso lo que define en una red es cuál es el tamaño máximo del paquete. También se disminuye un poco la probabilidad de error en la transmisión. Si yo tengo más paquetes, bueno, eventualmente la probabilidad de que la data, aunque puede haber más errores, usted puede decir, bueno, pero puede haber más errores si hay más data, pero la probabilidad de que la data final esté errónea baja porque la probabilidad es sobre la red. Entonces, al haber más paquetes, pues bueno, la probabilidad baja un poco. Al ser los paquetes más pequeños, pues se minimiza la ocupación del canal. Si ustedes quieren un ejemplo típico, un buen ejemplo posible, o pueden entender, las primeras épocas ABA de CanTV tenía solo 256 kilobits por segundo en sus usuarios. Y llegó un momento que ellos ofrecieron, bueno, eso ocurrió cuando era privada, no sé si ustedes lo plantearon o no, lo vivieron o no, pero entonces de pronto ellos dijeron, no, vamos a regalarle a todo el mundo, vamos a subirles a toda la velocidad. Entonces uno dice, oye, qué bien, sin pago, sin aumentar el costo, perfecto, oye, sí, súbeme todo lo que tú quieras. ¿Por qué subir la velocidad? No es sencillo, porque yo tengo que mandar un número de paquetes, 256 kilobits, y me lo suben a 1 megabit, por ejemplo, estoy transmitiendo 4 veces más rápido. Es decir, si yo tengo que transmitir 10 bytes a 256, bueno, el tiempo que me va a tardar a 1 mega es 4 veces menos. Entonces, si yo utilizo eso 4 veces menos, quiere decir que tengo más espacio para que otros transmitan. Y si tengo más espacio que otros transmitan, puedo tener más usuarios en mi red. Entonces, fíjense que la minimización de la ocupación del canal trae como consecuencia que yo puedo aumentar el número de usuarios en mi red. Por supuesto, tengo un tope. Pero mientras más rápido transmitan, el canal estará libre, por lo tanto, tengo más gente que puede transmitir. ¿Cómo hago eso? Bueno, podemos pensar en varios tipos de estrategias. Hay dos estrategias básicamente que vamos a hablar ahora, que son, yo puedo hacer fragmentación transparente y fragmentación no transparente. La fragmentación transparente la vemos en esta lámina. Yo tengo un host en origen, un host en destino, y el host de origen va a transmitir un paquete que tiene un tamaño, el que ustedes quieran. Y entonces él lo transmite a través de su router, de este router 1 que está a la entrada de la red. ¿Qué ocurre? Esta red no permite pasar un paquete de este tamaño. Entonces, bueno, simplemente el router de entrada lo subdivide en 6 paquetes, que está aquí, y mientras sea la nube, mientras ese paquete viaja por la nube, trabaja como 6 paquetes. Cuando llega llega un momento que llega un enrutador, que es el enrutador de salida de la red. ¿Qué ocurre? Si ese enrutador de salida de la red lo que hace es que espera los 6 paquetes, vuelve a conformar el paquete original y se lo entrega a la siguiente red. En este esquema lo que ocurre es que la siguiente red tiene un tamaño de paquete distinto al anterior. Y resulta que el paquete grandote
para que pase por esta nueva red, tengo que subdividirlo en 9 paquetes. En el anterior lo dividí en 6, en este salen 9. Los 9 paquetes viajan por toda la red, llega al router R4, que es el router de salida a esa red, que es el que está, al que está conectado mi host de destino. El router vuelve a empaquetar el paquete, se vuelve a conformar el paquete gigante y se lo entrega al host destino. Entonces, ¿por qué es transparente? Bueno, porque el host original mandó un paquete de un tamaño dado y el host destino recibió un paquete del mismo tamaño que lo mandó el host original. Por lo tanto, si hubo un cambio en el medio, el destino no lo sabe. Eso quiere decir que para efectos del destino, del host de destino, pues bueno, no hubo fragmentación. Por lo tanto, es transparente lo que pasó en el medio. ¿Cómo es la no transparente? Bueno, la no transparente es más fácil de explicar. Yo tengo el mismo paquete que voy a mandar, llega al router R1, que es el primer router de entrada, y esta red requiere dividirlo en 6 paquetes más pequeños. Los 6 paquetes viajan por la red R2, pero para efectos de R2 llegan sus 6 paquetes, él dice, bueno, eso yo voy a sacarlos de mi red, manda 6 paquetes a la siguiente red. ¿Qué ocurre? La siguiente red tiene un tamaño de paquete distinto a la red donde están R1 y R2. Y entonces se ve forzado a fragmentar estos 6 paquetes. Y estos 6 paquetes me salen 9. Esos 9 paquetes viajan por la red R4, el host destino está en R4, y los 9 paquetes, o los que sea que generó la red donde están R3 y R4, llegan al host destino, todos, y el host destino es el que reconstruye el paquete original y lo entrega a la capa 4. Es decir, la capa 3 del host destino recibe los 9, los 10 paquetes, ahí hay 10 dibujados, recibe los 10 paquetes, los reensambla, lo reensambla en el paquete original, el grandote, y se lo entrega a la capa de transporte, la capa 4, para que él vaya conformando el mensaje original. Fíjense que en este caso la fragmentación es no transparente porque, bueno, sí, yo mandé un paquete al origen, pero recibí 10 paquetes en el destino. ¿Ok? Lo que pasa es que desde el punto de vista de la máquina de la capa 4, ¿ok? Que es la capa que generó ese paquete original, porque recuerden que cuando yo lo voy a mandar de la 4 pasa a la capa 3, y entonces la capa 3 es la que genera el paquete. Bueno, aquí simplemente lo que está ocurriendo es que llegaron 10 paquetes a la capa 3, pero él entregó a la capa 4 un solo paquete, que es igual al paquete grande. Es decir, y no fue transparente porque, bueno, le tocó esperar los 10 paquetes y conformar el mensaje. Entonces, la fragmentación es no transparente. En el Internet que nosotros tenemos, en el cual vamos a trabajar de aquí en adelante, la fragmentación es no transparente. Una de las razones fundamentales es porque el tener que esperar paquetes para conformar, como para salida de la red, para entregarlo a las otras redes, requiere recursos y produce retrasos en tiempo. Mientras que la fragmentación no transparente simplemente nos permite que las transmisiones sean lo más rápido posible. Hoy en día todo es siempre pensando en que lo más rápido posible. Obviamente, nuevamente, la recombinación solo ocurre en el host de destino. Los problemas de la fragmentación es que cada paquete, cuando yo fragmento, tiene una cabecera. Es decir, si yo tengo que subdividir mucho, porque tengo muchas redes que pasar y todas tienen MTU distinto, entonces lo que va a pasar es que tengo que incrementar las cabeceras desde el punto de vista del usuario. ¿Qué es lo que percibe el usuario? Bueno, lo que va a ver es que la transmisión es un poco más lenta. ¿Ok? Porque mientras más cabecera tengo que poner, son más bytes a transmitir. Y por supuesto, si los tengo que transmitir, tengo tantos kilobits por segundo a transmitir, pero bueno, las cabeceras también se transmiten. No piensen ustedes que no se transmiten. Entonces, si tengo que dividir en muchos paquetes, esos paquetes llevan cabecera, esas cabeceras es lo que llamamos la sobrecarga. Entonces, bueno, el paquete se pone más lento. Obviamente tengo que numerar los paquetes nuevamente, tengo que llevar el control del orden para que el destino final pueda reconstruir. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la fragmentación
se trabaja por lotes múltiplo de 8 bytes. O sea, lo mínimo que yo voy a ocupar en un fragmento son 8 bytes. Nada se pueden ensamblar. El valor de las partes siempre es 64 bits, 8 bytes. Esto prefiero que lo veamos más en el ejercicio, pero bueno, para que vean un poco los cálculos, si nosotros revisamos el offset, el fragmento, tiene 13 bits. Con 13 bits yo puedo hacer, si ustedes volvemos a contar el número de bits, 8192 fragmentos o unidades de 8 bytes. Entonces, eso quiere decir que si tengo 8192 fragmentos de 8 bytes, puedo mandar 65.536 bytes, que es el tamaño máximo del campo total length, que es el tope del tamaño que puede tener un paquete usando el protocolo IP. Fíjense que ¿eso para qué importa? Bueno, cuando hagamos los ejercicios de fragmentación, se van a dar cuenta que sí importa, porque nosotros cuando vamos a calcular la fragmentación de un paquete, tenemos que hacerlo en función de 8 bytes. Y entonces sí tenemos que saber qué pasa si tenemos menos de 8 bytes o bueno, tenemos que completar a 8. O sea, hay que poner relleno para completar a 8. Pero eso lo vamos a ver con calma en el juego, haciendo ejercicios de fragmentación. ¿Qué otros protocolos están en la capa 3? Bueno, en la capa 3 tenemos los siguientes protocolos que también se consideran y también usamos. Tenemos el protocolo ICMP, Internet Control Message Protocol, tiene un RFC que lo crea. Este protocolo se utiliza principalmente para saber si estamos conectados o no. Aquí lo que tenemos es el proceso de encapsulamiento. Simplemente se le da un comando y él encapsula su encabezado dentro de IP. Se considera que es un protocolo de capa 3, por más que el comando lo demos en la capa de aplicación. Y sigue el mismo proceso que si fuera un mensaje que viniera de la capa 4. Entonces se genera al nivel de capa 3, se le coloca al protocolo la cabecera IP y se manda a la capa 2 para que siga la parte de convertirse en tramas y después en bits para la capa física. Generalmente este protocolo, aquí está la cabecera, lo usamos para chequear o revisar si tenemos conexión. No sé si ustedes en el laboratorio lo han usado, ahora vamos a hacer esto para verlo. Y él nos da información de si estamos conectados, si recibimos respuesta. Eso nos permite, de una forma sencilla, hacer algunas comprobaciones de red. Existe la posibilidad, hay otro protocolo similar, que se utiliza para hacer revisión de la conectividad. Eso tiene que ver con la parte de gestión de redes. Eso lo van a ver con un poco más detalle en Telemática 4. Más aplicado, más que teórico. Pero el ICMP, o sea, imagínense que ustedes estén cada minuto mandando ping, que es el comando que deben haber visto, y tienen respuesta. Entonces ustedes, si están haciendo cada minuto ping a un servidor, pueden saber si el servidor en ese minuto se cayó o no se cayó. Si no les contesta, puede ser que hubo errores, o puede ser, dependiendo de las respuestas que tengan, pueden saber si hay errores en la red, si hay problemas de transmisión. Entonces, eso se utiliza, esa herramienta, se utiliza un poco para conectividad, control de conectividad. Otro protocolo. Bueno, tenemos los comandos del ICMP, que se le pide, tiene la respuesta. Vamos a verlo funcionando. Otro protocolo que se utiliza también de capa 3 es el protocolo ARP, que es Address Resolution Protocol. Nosotros creo que lo mencionamos en algún momento, pero bueno, si no, nosotros siempre hablamos del modelo OSI. Decimos que el modelo OSI requiere que cada capa hable con su homólogo en el destino. Entonces dijimos, bueno, en la capa de enlace hay una dirección, que llamamos la dirección física, que permite que las máquinas se identifiquen cuando están sobre la misma red física, la misma red LAN. Pero cuando yo uso la capa 3, estoy hablando de una dirección de la capa de red, entendiendo la red como una red mundial. Entonces, quiere decir que yo necesito
comunicarme, cuando yo me quiero comunicar con otro host que está en otra red, yo tengo que saber la dirección de esa red. La dirección física, perdón, la dirección de red de ese host. Ese siempre lo sé. Pero yo no tengo por qué saber cuál es la dirección de la capa de enlace de ese host. Entonces, el objetivo del protocolo ARP es averiguar cuál es la dirección física, es decir, la dirección de capa de enlace del host destino. ¿Por qué? Porque mi capa física, mi capa de enlace, tiene que hablar con esa capa de enlace que está en el Internet. ¿Ok? Es decir, porque yo siempre sé cuál es la dirección de red de capa 3 a la que quiero ir. Entonces, aquí tenemos un poco cómo funcionaría el ejemplo. Tenemos dos hosts que están montados en una red, en este bus. Y entonces, aquí tenemos que el host 1 tiene como dirección una dirección IP, que es la 147.83.40.60, con una dirección física, con una dirección de capa de enlace a 0.0.0.0.0.0. Y tenemos un host 2 que tiene la IP 147.83.40.1. Si se puede ver, bueno, no dice la máscara, pero podemos suponer que si están en la misma red, la máscara es la misma. Y la capa física, la capa de enlace tiene, del host 2 tiene 0B, 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 0B. Entonces, ¿qué ocurre? Si el host 1 se quiere comunicar con el host 2, ¿qué ocurre? Él sabe, ¿qué conoce cuando va a empezar una comunicación? Él sabe cuál es su dirección IP, él sabe cuál es su dirección de capa de enlace y sabe con quién quiere hablar. Es decir, él sabe la IP del destino. Lo que no sabe es cuál es la capa física, la dirección de enlace del destino. Entonces, ¿qué hace? Él manda un broadcast general donde él dice, mira, yo soy la 147.83.40.60, me quiero comunicar con la 147.83.40.1 y mi dirección de enlace es la 0A, 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 0A. Entonces, bueno, todas las máquinas de la red reciben ese material. ¿Qué ocurre? Solamente la máquina 147.83.40.1 dice, oh, reconoce su dirección, se me están tratando, se están comunicando conmigo. Entonces, como se están comunicando conmigo, responde directamente ella. Y le dice, mira, yo soy la 147.83.40.1 y mi dirección de enlace es la 0B, la 0B, la 0B, la 0B, la 0B. Entonces, cuando el host 1 recibe la respuesta, él ya tiene la dirección de red de capa 3 del host 2 y tiene la dirección de la capa de enlace del host 2. Después de eso, ya pueden intercambiar todo el tiempo. Que si nosotros revisamos en el WireShark, pues observamos que si yo no sé la dirección a la que voy de la capa de enlace, ¿cómo voy a manejar yo eso? Entonces, si ustedes lo ven con el WireShark, van a ver que las emisiones generalmente tienen, deberían tener FFFF, pero se ponen 0000. ¿Ok? Y simplemente el destino, cuando contesta, rellena con la dirección de broadcast, perdón, la dirección de la capa de enlace que le hace falta. El formato de ARP, este que está acá, va encapsulado dentro del protocolo IP, es decir, encima, cuando yo mando, esto sería como los datos del protocolo, solo que dentro de la cabecera IP pues debe ir un número donde dice protocolo que identifica el ARP de manera de que al recibirlo, ya el
Bueno, ya regresé. Aquí estoy. Vamos a continuar. Aquí la pantalla. Aquí. Bueno. Aquí estoy. Estaba teniendo que decirles que, bueno, el protocolo de ARP va encapsulado en IP y él dice el protocolo y después simplemente añadimos la información que sería equivalente a lo que colocamos aquí, que se vea en bytes y en bits, dependiendo del material que se envíe para la solicitud de ARP. Si ustedes deberían haberlo visto en el laboratorio, no estoy seguro. Esto no sé qué es. A ver, un momento, disculpen. Voy de nuevo. Vamos a compartir. Okay. Entonces, básicamente, si nosotros... Bueno, no sé cómo sea el mensaje, pero bueno. Nosotros tenemos el símbolo del sistema. No sé si ustedes lo ven. Entonces, bueno, simplemente ustedes lo que suelen hacer es ping, el comando ping, para averiguar y se coloca la dirección. Ustedes pueden poner la dirección Profe, no se ve directamente. la No sé, déjame ventana, entonces. el command prompt no se ve. Voy a cambiar entonces un momento. Compartir. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Ok. Entonces, nosotros en el ping simplemente ponemos la dirección pública a la que queremos consultar o la dirección privada a la que queremos consultar. Por ejemplo, si no me la sé, se supone que yo podría poner, por ejemplo, algo así como www.uk.edu.be y entonces me dice, me va a dar una dirección. Esa dirección que ven ahí no necesariamente tiene que ser la de la UCAP. Puede ser no hemos hablado, hay un servidor. Bueno, ok, no hemos hablado de él y no está. ¿Qué ocurre? El ser humano no se acuerda, creo que lo mencionamos cuando las direcciones, no es muy práctico en cuestión de acordarse de números. Y entonces nosotros las direcciones IP las escribimos con letras, porque de repente una palabra va más con nuestra mentalidad para asociarlo. Nuestra asociación, o sea, uno puede tener una asociación con palabras más que los números. Los números son como muy... Los números pueden ser un problema, ¿ok? No nos ayuda mucho en el sentido de acordarnos, o sea, sería muchas direcciones. Entonces, pero unas palabras son más fáciles. Entonces, hay un servidor en Internet, esto es un conjunto de servidores, yo se lo voy a poner en el foro para que ustedes los investiguen, que se llaman los DNS, el Domain Name Server. Y eso que es un servidor que lo que hace es convierte, yo le mando las letricas y él me manda una dirección IP. Es decir, estos servidores, hay servidores a nivel de los operadores de Internet, esos operadores, hay servidores a nivel de país y hay servidores a nivel de continente y hay servidores a nivel de mundo. Eso quiere decir que todos están interconectados. Es decir, yo no sé si ustedes alguna vez han comprado una dirección IP, pero el proceso de propagación de esa dirección IP en el mundo, de un dominio en el mundo, toma como 3 días. O sea, una vez que ustedes lo compran, que se habilita, ustedes puede ser que se vea local en el área del operador, puede ser que en unas horas se vea en el continente americano, pero tarda como 2 o 3 días en que cualquier persona del mundo pueda verlos. ¿Okay? Esto es porque esos servidores se actualizan, se intercambian información constantemente, varias veces al día, o sea, hay unas horas que ellos intercambian y actualizan sus bases de datos de direcciones IP.
y de dominio. Es decir, todos los dominios están registrados en algún sitio, entonces simplemente se buscan y se traen. Quiere decir que si yo quiero acceder a un dominio en China, a una dirección que sea de China, y la gente no va todo el tiempo a China, pues bueno, ¿qué ocurre? Mi proceso, la primera vez que yo busque, ya que quiera hacer el www, pues se tarde un poco más. Eso después queda guardado en un caché en la máquina, que es el caché del ARP. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un ping. Voy a volver a poner aquí. Voy a hacer un ping ahora a un servidor. Hay un servidor, por ejemplo, el DNS de Google. Google tiene también su servidor de conversión, es decir, CanTV lo tiene, Quistar lo tiene, todos los operadores que tenemos lo tienen. De hecho, hace unas semanas, sí, creo que ustedes llegaron a ver que se cayó el internet, la gente una vez le decía, no resete su máquina porque pierde la dirección. Entonces, porque ese no, no era el DNS el que estaba dañado, era el DHCP, que es otro protocolo que vamos a ver ahora. Ok, pero bueno, volviendo un poco al ping, voy a hacer ping al DHCP, al DNS, perdón, de Google, y entonces observo que él me contesta, yo mandé 32 bytes, el tiempo que tardó en ir y volver cada paquete, y me dice cuántos saltos pasó. O sea, se supone que con cuántos saltos tuvo. O sea, él empezó en un valor, no sé en qué valor lo tiene CanTV, pero decrementó hasta 113. ¿Ok? O sea, es decir, si salí de 255, puede ser, bueno, no creo que haya sido 120 saltos, creo que es 115. Son como dos o tres saltos, deben haber sido hasta el servidor de Google. ¿Ok? Y eso me da una idea de qué tan buena o qué tan mala es mi conexión. Fíjense que tardó mínimo 68 milisegundos, máximo 93 y promedio 78. Si yo quiero evaluar qué tan buena es mi conexión, me puedo mudar a otro operador, si es que pudiera, y trato de hacerle ping a ver qué ocurre. Si yo quiero saber, quiero ver más información de esta máquina, ¿qué hago? Bueno, hay un comando que es ARP espacio -A, que el ARP tiene un caché en la máquina. El caché es una memoria que hace que yo las guarde y estén ahí un tiempo definido. Si yo todo el tiempo estoy accesando un determinado servidor, pues eso me queda grabado en el caché. Entonces, el tiempo de búsqueda para las transmisiones es rápido, es muy rápido, porque ya no tengo que buscarlo más allá de esa memoria. Si por el contrario no lo tengo, pues bueno, tengo que hacer el proceso de preguntar, etcétera. Entonces, bueno, piensen que ese proceso con el ARP es el mismo si la máquina está sobre mi red que si la máquina está en China. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que de aquí a China, pues bueno, el proceso entre que averiguamos si el DNS de mi operador tiene ese número de China o tiene que ir al DNS que está mundial, o al del país o a ir al del mundo para buscar cuál es la dirección para poder hacer la conexión, para averiguar cuál es la dirección de la capa de enlace de la máquina que está en China, o el servidor que está en China. Entonces, bueno, eso toma un tiempo, la primera vez. De ahí en adelante, si yo siempre empiezo a interactuar con esa máquina, eso me queda en el caché y después de más o menos 2 o 3 minutos se borra. ¿Ok? Si revisamos el caché, por ejemplo, de mi máquina, que yo soy ARP, espacio -A, es el comando para Windows, también creo que es para Linux. El -A es para que imprima todo. Si ustedes le ponen, creo que una interrogación, él le pone todos los comandos que tiene ARP, entonces podrían hacer en sus máquinas. Si ustedes se fijan, fíjense que aquí no aparece 888 por ningún lado. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy sencilla. Yo estoy conectado a una red. Esa red tiene un router por el cual yo salgo. ¿Ok? Que debe ser el 192.168.43.1. Entonces, a pesar de que yo hago el ping contra el 888, pues no lo veo ahí porque no tengo IP pública. Esta dirección que está aquí, fíjense que es 192.168.431. Esta debe ser la dirección del gateway, o puede ser mi dirección. No, esta puede ser el gateway o mi dirección. Y esta que está aquí abajo debe ser
la dirección de broadcast. Fíjense que aquí hay FF, es decir, no hay una dirección de interfaz visible. Los demás son direcciones públicas de algunos servicios. Fíjense que está la dirección de broadcast, que también tiene FF. Entonces, como yo no tengo dirección pública, pues bueno, obviamente mi interacción es contra mi router. El router del grupo con el que estoy trabajando es este. Para que yo tener una dirección, si ustedes, bueno, no sé si llegamos a tener laboratorio, aquí están en el laboratorio de telemática 1, cuando hacen eso, o lo pueden intentar, bueno, no necesitarse tampoco, porque si ustedes tienen un router, la dirección con la que van a interactuar es con el gateway de su casa. Tendría que ser que ustedes se pegaran directo al router de CanTV, o que sí les daría una dirección pública, y entonces hicieran el ARP, entonces verían que la dirección pública les queda ahí colocada. ¿Okay? Los demás son porque yo tengo unas interfaces virtuales para trabajar VMware y VirtualBox. Supongo que hablar de máquinas virtuales con ustedes en esta altura del semestre no estoy hablándoles nada raro. Y entonces, bueno, simplemente esas interfaces que están creadas, pues bueno, yo las tengo ahí nativas. O sea, eventualmente no están muertas completas, entonces simplemente ahí lo tengo en el caché, como que hay alguna comunicación en algún momento para ver qué hace. ¿Okay? Fíjense que aquí estoy conectado al servidor, que puedo hacerle ping al servidor de Google. Eso es importante porque si a mí me interesa utilizar este servidor DNS para alguna cosa, pero bueno, tengo que saber si hay conexión. ¿Podría pasar que no me diera ping? Sí, como el caso de la universidad, yo creo que yo les puse aquí, fíjense que aquí dice agotado, no hay respuesta. Esto significa que no hay respuesta del servidor de la UCAP. No quiere decir que no funcione el comando. ¿Por qué no hay respuesta? Bueno, generalmente los administradores de red quitan. La respuesta al ping es programable. Entonces, ¿por qué lo quitan? Bueno, lo quitan porque un usuario malintencionado podría utilizar un programa que genere muchos ping, solicitarle al servidor, mandarle ping, 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 ping para que responda. Entonces, si yo le subo una buena cantidad de ping, el servidor ya no puede atender las llamadas de servicio de los usuarios de verdad y por lo tanto el servidor puede caerse, literalmente, o no funcionar. Eso se llama un ataque de denegación de servicio, o sea, un problema de seguridad. Entonces, generalmente la gente elimina el ping. En el caso del servidor de Google no lo eliminaron, entonces por eso podemos hacerlo. CanTV solía tener algunos, yo probé antes de la clase, CanTV solía tener algún servidor levantado como para que uno hiciera prueba, pero desgraciadamente en este momento no los tiene. Tendríamos que hacerle ping a las direcciones públicas y entonces podemos ver qué tan lejos o qué tan cerca están, porque mientras menos sea el tiempo, uno puede saber. Por ejemplo, voy a mostrarles, voy a cambiar la compartición de pantalla y les voy a compartir ahora otra cosa. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver si todavía está ahí. Como se cayó. Ajá. Esto lo hice yo. Bueno, no estoy seguro si esa es mi dirección ahora. Vamos a volverlo a intentar. Voy a refrescar esta pantalla. Porque tuve que cambiarme para poderme conectar. Me conecté a través de la gente de Movistar. Entonces, esa es la dirección IP. Esta página de cuál es mi IP, si ustedes se ponen en internet, pues bueno, pues, lo pueden hacer, si lo quieren, lo pueden ver. Si ustedes ahora hacen ping a esta dirección, vamos a volver a cambiar. Voy a cambiar otra vez a compartir con el símbolo del sistema. Así puedo moverlo un poquito para ver cómo es. Si yo llego aquí y hago ping a esa dirección, también lo pueden hacer ustedes. Lo más que puedo pasar es que en algún momento me bloqueen si son muchos.
14. Profe, le falta un punto. ¿Perdón? El punto entre los últimos Gracias. octavos. Si le dan la flechita más arriba, él le pone lo que ustedes habían marcado. Si no lo saben. Vamos a ver si el servidor... Bueno, yo tuve que cambiarlo de Movistar. Movistar lo tiene deshabilitado, pero cuando yo estaba montado en AVA, mi servidor no lo tiene bloqueado, entonces sí responde. ¿Ok? Y me da un tiempo cortico. Si ustedes lo hacen en su casa, tal vez sería como más práctico, que cada quien lo haga contra sí mismo. Ustedes pueden averiguar su IP, hacerse ping, y probablemente ustedes van a ver que el tiempo es muy corto. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad no es que el ping va a la red y regresa, sino que cuando ustedes usan, por ejemplo, el AVA de CanTV, el ping es con la dirección que está montada en el router. Entonces, eso está básicamente a golpe de gateway, o sea, a distancia de gateway. Entonces, no van a ver el tiempo casi que les da 1 milisegundo. ¿Ok? O sea, que no van a tener problema. Lo que les dice simplemente es que están conectados a la red. ¿Ok? O sea, lo que pasa es que la gente de Movistar pues tiene bloqueado también el ping. Pero la dirección IP, fíjense que es distinta a la que tenía antes, porque bueno, esto se ha ido ahora por otro lado. Vamos a dejar aquí. Perdón. Aquí. Y volver a compartir la presentación. Otro protocolo de capa 3 es el NAT, que es Network Address Translation. ¿Cuál es el objetivo del NAT? El objetivo del NAT es el siguiente. Bueno, nosotros tenemos direcciones públicas y direcciones privadas. Y o sea, esto es un método como para alargarle la vida a las direcciones públicas. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, si yo quiero conectarme, hacer mi red con direcciones privadas y quiero navegar con direcciones públicas, pues tengo que tener las direcciones públicas que pueda requerir o las que me den. ¿Ok? Entonces, me dan mis direcciones públicas, yo las coloco en mi router y entonces simplemente el router tiene una tabla que me permite convertir o asociar una dirección privada a una pública cuando yo navego. Si yo no voy a navegar, pues bueno, esa dirección pública queda ahí hasta que alguien la necesite. Entonces aquí tenemos el ejemplo, cómo funciona. Bueno, la máquina esta que está aquí, que es la 172.18.3.1, tiene que comunicarse a Internet. Entonces, simplemente ella va a mandar su información, su solicitud al router, y el router le asigna una dirección IP y lo manda al Internet. ¿Ok? Al destinatario. El destinatario aquí ahora era la 200.54.8.2. Fíjense que en el cuadrito amarillo sería la LAN, la dirección 172.18, bueno, no es la de las 16, pero bueno, supongamos que es una dirección privada. Llega al router, el router le asigna una pública y manda el origen, cambia el valor interno por el valor de la dirección con la que está navegando y lo deja guardado en una tablita. Cuando el destino contesta, que sería la parte de abajo, se ve la flechita de regreso, fíjense que la respuesta es a la 200.54.8.2. El router recibe esa información y entonces lo que hace es que busca en su tabla y dice, es que esa la mandó la 172.18.3.1. Entonces sustituye el destino por el destino interno y entonces se conecta con la máquina que fue la que mandó el mensaje original y así empieza la comunicación. Dice que para efectos del destinatario es la dirección pública 254.8.2 la que inicia la comunicación y con la que se está comunicando. El protocolo NAT ha evolucionado. Al comienzo la dirección se utilizaba todo el tiempo, es decir, esa asociación queda fija. En el tiempo ha habido cambios y entonces esta dirección, una vez que el enlace ya está, si usa TCP, una vez que el camino está definido, una vez que está todo listo, host a host, esa dirección se libera, o mejor dicho, no se libera, sino que puede ser utilizada por otra máquina que esté en la red para navegar. Es decir, un poco más eficiente. Y entonces yo puedo aprovechar mejor mis direcciones IP y no porque yo me quede pegado viendo una página, ya nadie más puede volver a navegar con esa dirección IP y llega un momento que hubiera una congestión. Sino simplemente se ha tratado de que
una vez que ya la comunicación está establecida, pues simplemente queda la conexión y yo, si es TCP, por supuesto, y no tengo problema con utilizar esa dirección para otra cosa. Ya lo vamos a ver por qué un poquito más adelante. Aquí tenemos el proceso un poco más explícito. Vemos que el destino es aquí el destino cambia un poco. Vemos que el destino es la máquina 25.8.2.100 y la fuente sigue siendo la misma máquina de antes, la 18.3.1. Cuando llega el router asocia a la 178.3.1 la dirección, le dice pues, el destino, y entonces simplemente le cambian la fuente. O sea, porque el destino siempre es la máquina esta, la 25.8.2.10. Entonces, cambia la fuente y lo envía. Cuando la fuente contesta, él ya sabe que la dirección a la que va es la 172.18.3.1, entonces él cambia la dirección destino del paquete que llegó y le pone la dirección interna y lo reenvía para adentro, a la máquina que le corresponde. De manera que la máquina que le corresponde, para efectos de ella, es transparente que pasa por el router. ¿Qué ocurre? Bueno, la pregunta entonces es, bueno, ¿y qué pasa si somos dos personas que estamos montados sobre la misma red y damos a la misma dirección? ¿Cómo sabe el router quién es quién? Entonces, bueno, para ello hay que hablar de un parámetro que corresponde a la capa 4, que es el puerto de origen. Nosotros no hemos hablado todavía, hemos llegado, pero es importante porque eso es normal. ¿Qué pasa si hay dos personas que están sobre la misma red y que quieren consultar la misma página web, por ejemplo, el Universal, una página de noticias, y las dos personas se conectan para ir a la misma página? Entonces, ¿cómo sabe el router quién es quién? O sea, sí, es verdad, las direcciones privadas, como se puede ver en esta tabla, son distintas. ¿Ok? Pero el puerto es el mismo. Entonces ¿qué pasa? Van a el mismo puerto, tienen la misma dirección, usan el mismo protocolo, y si estamos en la casa, pues podría ser hasta la misma dirección IP, que es única. Entonces, ¿cómo los diferencio? ¿Ok? Porque entonces, si el puerto de destino es el mismo, porque es el puerto 80, es el puerto HTTP, pero entonces observo que la comunicación tiene un puerto de origen y un puerto de origen, tienen puertos de origen distintos. ¿Cómo lo logra eso? Bueno, simplemente en el enrutador, ese puerto se asigna en forma aleatoria en cada máquina. O sea que la probabilidad de que dos máquinas en el momento de conexión tengan el mismo puerto, bueno, no es cero, pero es baja. Con lo cual, el router simplemente verifica si cuando se va a conectar a esta segunda máquina, el puerto estuviera ocupado o ya aparece en su tabla, es simplemente con decirle, mira, no, esta conexión la rechazo. Entonces, la máquina que está intentando de conectarse, simplemente la capa de transporte cambia el puerto y vuelve a tratar de conectarse al router. Y entonces, esta vez, si el puerto no aparece en su lista, pues le hace conexión y se sigue el proceso de conexión hacia la navegación externa. Todo eso es transparente para el usuario. O sea, esas operaciones ocurren en forma transparente, el usuario no se entera. Y entonces fíjense que el NAT queda ya definido perfectamente y permite que la persona navegue transparentemente. Tiene otros problemas, hay algunas facilidades. Al comienzo, cuando se implementó, tenía problemas. Hay algunas funciones, algunas aplicaciones que con NAT no funcionan bien. Pero bueno, el dueño de la red tiene que hacer sus pruebas a ver qué es lo que más le interesa, si navegar bien o de repente tener una dirección IP para un servidor o perder alguna dirección IP para un servidor. Es relativo. Cada usuario tiene criterios distintos y cada red es distinta. O sea, lo que es importante es que, bueno, que el NAT nos permite atravesar sin mayor inconveniente convertir de direcciones públicas a direcciones privadas y viceversa. Hay otro método que nos permite trabajar un poco más sencillo en cuanto a las direcciones internas, que son las VLAN. Las VLAN es lo siguiente. Nosotros normalmente cuando hacemos la red, si tenemos que hacerlas por redes, por ejemplo, en el caso del parcial que había que subdividir Maracaibo en 7 redes, entonces
Entonces había que dividir todas las direcciones y segmentar otra vez, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es muy fastidioso y es un problema. Entonces, ¿qué es lo que se decidió? Se diseñó un protocolo que lo que hace es que yo dentro de ese protocolo lo voy a implementar en los switches que voy a utilizar. Entonces, por configuración, voy a generar determinados grupos de extensiones, o de host, que están comunicados en sí como si tuvieran un hub solo para ellos. Entonces, por supuesto, si yo los divido, que solamente esas máquinas están, bueno, eso es como si fuera una red local privada. ¿Ok? Aunque yo tenga otros, y además yo permito que aunque las direcciones de red sean las mismas, como el host, yo puse, segmenté esas entradas de mi switch, las puse todas juntas, entonces es como si tuviera un switch solo para ellas. Entonces, o sea, sería una forma de segmentar una red. Yo tengo de repente un switch que tiene 16 entradas, yo conecto todas mis máquinas, pero puedo separar 5 por un lado, 7 por otro y 2 por otro. Y entonces, esas máquinas yo puedo hacer que se vean o que no se vean, aunque tengan direcciones de red similares, aunque nosotros suponemos que deberían verse, no. Eso le da, eso le da seguridad para esos grupos y permite no tener que nosotros como administradores tengamos que sufrir al momento de segmentar la red, sino simplemente lo hacemos desde el punto de vista de conexión y conectamos los que son comunes. Si nos faltó alguien, simplemente lo configuramos en el switch y ya. Okay, es mucho más sencillo el trabajo si usamos la VLAN para eso. Si estamos en la misma red, okay, pues si nos podemos segmentar contra alguien que está remoto. Entonces aquí tenemos un esquemita. Este esquemita está... esto es lo que tendríamos que utilizar si no uso VLAN. Fíjense, o sea, este esquema que pretende. Pero tengo dos grupos, A1 y A2. Tengo el grupo B1, el grupo C1 y el grupo B2. Y entonces tengo que, aquí abajo, en la parte de abajo me explican cuál es la situación. Dice, bueno, yo tengo el grupo A, que usa una dirección /28, tiene un gateway que es el 111, tengo 14 hosts y tengo 13 hosts. Puedo usar 14 hosts y voy a usar 13. En el grupo B, que tengo una dirección, que es /29, bueno, voy a usar 6 hosts, voy a poner 5, y el C tiene uno solo. ¿Okay? Voy a usar 2 direcciones de host porque, bueno, dado es /30, entonces, bueno, estoy perdiendo direcciones. Entonces, bueno, esto es lo que tendría que hacer si no uso VLAN. Si uso VLAN, fíjense lo que hago. Cuando yo configuro, puedo usar una dirección /24. El gateway es único, sin problema. Y entonces aquí voy a usar 10 máquinas. Esas 10 máquinas obviamente las tengo configuradas por el switcher. Tengo otro que va a usar 5 máquinas y el que va a usar uno solo. ¿Ok? Y entonces, el proceso no tuve que trabajar sino con una sola subred, un solo gateway, ¿ok? Y tengo asignados todos los hosts que necesitaba. Y simplemente eso lo hice por configuración del switch. ¿Ok? No tuve que ponerme que si segmento tanto, después segmento lo otro. Ese es el objetivo de las VLAN. Entonces puedo tener switches, aquí estamos hablando de un switch que es de 16, puedo tener un switch, los switches van de 16 o de 24 o de 48, y entonces simplemente yo voy creando los grupos que yo necesito. En el laboratorio de telemática tenemos varios switches. Los problemas que generalmente hay en el laboratorio de telemática es que los grupos no borran sus VLAN, y entonces el que llega primero los deja programados, entonces los que llegan atrás tienen que borrarla
porque si no, no le funciona en lo que están haciendo. Y eso pasa en todos los laboratorios. Hay algunos profesores que se les olvida decirle a ustedes que borren lo que hicieron en los VLAN, en las prácticas de VLAN, y entonces les toca tener su chuletica de cómo se borra eso para volverlas para que ustedes para su práctica les funcione. Porque obviamente las VLAN funcionan muy bien y simplemente si ustedes dejan la segmentación anterior, puede ser que no les funcione lo que vayan a hacer, que sea solo de direccionamiento. Y con eso terminaríamos lo que sería la capa 3. Faltaría hacer unos ejercicios de enrutamiento y de fragmentación, que los haríamos el día jueves. Léanse el material, lean por favor los libros. Y bueno, les voy a poner bueno, no hablamos del protocolo de HCP. Creo que lo mencionamos en algún momento cuando hablamos de direccionamiento, que es para asignación dinámica de direcciones. Recuerden siempre que las direcciones IP, las públicas, las direcciones suelen ser fijas, los servidores, los servicios son siempre direcciones fijas, mientras que cuando yo navego, mi dirección no tiene por qué ser fija. Lo que nosotros necesitamos localizar en Internet debe tener una dirección fija, lo que no requiera puede ser variable. Si yo en mi casa no vendo nada por IP, por Internet, entonces no necesito una dirección fija. La dirección que necesito es la dirección para poder navegar. Por eso, por ejemplo, CanTV, cada 24 horas o cada 2 días, depende, cambia las direcciones a sus usuarios de AVA, presuntamente para que no puedan tener servicios permanentes. ¿Por qué? Porque si yo cambio la dirección IP y le doy esa dirección a un comprador, el comprador en 2 días no me consigue más. Entonces yo necesito, si quiero vender algo, que mi servidor siempre sea localizable. Y bueno, si no hay preguntas, lo dejamos hasta aquí y nos vemos después. Y me disculpan la caída, pero eso, al igual que ustedes, hubo alguien que parece que tuvo ese mismo problema. Bueno. Entonces, si no hay más ninguna otra, si no hay preguntas, entonces, bueno, nos vemos el jueves a las 10. Hasta luego, profesor. Hasta luego, entonces.